Buenas tardes, señores. Bienvenidos a una nueva transmisión de la Universidad de San Martín de Porres, Filial Sur. Estamos en el consultorio jurídico online y tenemos para el día de hoy el tema para compartirlo. Es COVID-19, el impacto de las medidas dispuestas por el gobierno y las sanciones civiles y penales aplicadas frente a su violación. Es un tema de coyuntura, un tema donde necesitamos estar instruidos, necesitamos conocer cómo la ley aplica, en este caso, la ley peruana, obviamente, y cómo también nosotros tenemos que proceder ante cualquier eventualidad. Hoy quien va a compartir con nosotros es el doctor Julio Fernández, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres, y también es importante recordarles que el doctor Julio Fernández es magíster por la Universidad Carlos III de Madrid. Doctor Julio, bienvenido a este consultorio jurídico online. Adelante. Muchas gracias, Eric. Bueno, saludar, darles las buenas tardes a todos y todas. En efecto, el día de hoy el tema que nos convoca para desarrollar es precisamente el impacto de todas las medidas que ha tomado el gobierno, cuáles son las sanciones que esto acarrea, ¿no? Sanciones de naturaleza administrativa que nosotros vamos a ver y que obviamente repercuten en el ejercicio habitual de determinados derechos fundamentales y que es muy importante nosotros podamos determinar, sobre todo, si es que en primer lugar los derechos fundamentales pueden ser restringidos, si existe una manera válida, si existe una manera legítima de que se dé una restricción, y en segundo momento, ver cuáles son las sanciones que ha dispuesto el gobierno, cuáles son las sanciones que se encuentran estipuladas específicamente a través de multas que tiene que imponer o que puede imponer después de las intervenciones la Policía Nacional del Perú, y luego de eso observar las preguntas que normalmente acarrea este tipo de circunstancias, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento que se tiene que realizar? ¿Quién es la autoridad encargada que es la que va a imponer la multa y quien va a realizar precisamente la medida? También, ¿qué es lo que puedo hacer yo, ¿no? En caso reciba una multa que considere injusta o más que injusta, ilegal, y sobre todo, ¿cuál es el procedimiento que se sigue en este tipo de circunstancias? Para ello me he permitido ahora también traer unas diapositivas, presentar unas diapositivas que van a servir sobre todo para dar un diagrama de cómo está la situación ahora mismo. Recordemos que a partir del 15 están rigiendo en las diferentes regiones de nuestro país de manera diferente las medidas, pero las sanciones son las mismas, ¿no? Que las vamos a ver el día de hoy. Yo voy a apagar la cámara para que, bueno, exista fluidez, sobre todo con el tema de la presentación, y suplicaría se compartan, por favor, las diapositivas que hace un momento puse para la presentación. Bueno, este es el título, y le agradezco a Eric también por la presentación, para ver el tema de desarrollo el día de hoy. A ver, en primer lugar, cabe preguntarse, ¿no? En primer lugar, cabe preguntarse eh, cómo es que funcionan las restricciones o si se pueden dar restricciones en este caso respecto de los derechos fundamentales. Para eso es importante ver el último decreto supremo, que es el 046 del 2021, que dicen los considerandos. Primero, que los artículos 7 y 9 de la Constitución Política del Perú establecen que todos tienen derecho a la protección de su salud, del medio familiar y de la comunidad. Luego, que el artículo 44 de la Constitución prevé que son deberes primordiales del Estado garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. Si nosotros vemos esos dos primeros considerandos, esa primera parte en torno a lo que tiene que ver con la justificación de las medidas que se están tomando por parte del gobierno, vemos la justificación tal cual que se da en la norma. Recordemos que cualquier tipo de sanción, incluyendo las administrativas, necesitan estar además en un documento que tenga rango de ley, ¿no? Este decreto supremo modifica un decreto legislativo que es el que tiene rango de ley. Entonces, en primer lugar, bueno, vemos que aquí se menciona el tema como justificación, sobre todo ese fin legítimo que luego vamos a observar, el tema del derecho a la protección de la salud, del medio ambiente familiar y de la comunidad, ¿no? Y además que el Estado es el que está obligado a garantizar
la plena vigencia de los derechos humanos. Siguiendo con la parte de los considerandos, al observar la norma, vemos que dice, quedando restringido el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personal, a la inviolabilidad del domicilio y a la libertad de reunión y de tránsito en el territorio. Que nosotros lo vemos, ¿no? Con las medidas que precisamente en la actualidad estamos teniendo, el tema del toque de queda entre las 9, bueno, la restricción del tránsito entre las 9 y las 4 de la mañana, también la circulación con vehículo particular a partir de, o mejor dicho, los días domingo. Entonces, esa es, por ejemplo, si nosotros vemos, son claras afectaciones, o más que afectaciones, restricciones. Y por eso es que cabe hacerse la pregunta, y por eso es que yo lo planteaba de esa manera, ¿no? ¿Los derechos fundamentales tienen límites? Antes de entrar al tema de las sanciones y las multas en general, nosotros tenemos que observar si en efecto los derechos fundamentales como la libertad de tránsito, de reunión, la inviolabilidad de domicilio, el tema también relacionado a la seguridad y libertad personal, pueden ser restringidos de manera legítima. Caben restricciones, por eso en la presentación pongo, caben restricciones respecto de los derechos fundamentales. Entonces, al hacernos esta pregunta, y es lo que siempre se desarrolla en el tema de la teoría de los derechos fundamentales, nosotros tenemos que hablar precisamente del tema de qué tipo de limitaciones se pueden dar y en qué casos cabe hablar de limitaciones que se encuentren o que encuentren algún tipo de justificación en la norma. Y para eso nosotros nos tenemos que remitir a la teoría de la que yo les hablaba, a la teoría general de los derechos fundamentales, y ver en cada caso concreto si esas limitaciones, en primer lugar, obedecen a un fin legítimo, en segundo lugar, si son idóneas, en tercer lugar, si son necesarias, y en cuarto lugar, si son proporcionales en sentido estricto. Ustedes seguramente ya identificarán estos elementos en el desarrollo para la restricción de derechos, y aquí nosotros estamos hablando específicamente del test de proporcionalidad, ¿no? Obviamente las restricciones de los derechos fundamentales se pueden dar en diferentes circunstancias. En circunstancias ordinarias, cuando no hay ninguna situación extraña y más bien los derechos en general se están aplicando con su naturaleza normal, como por ejemplo, y también tienen limitaciones, ¿no? Es decir, cuando un derecho fundamental es el acceso a la información pública, pero hay límites en el acceso a la información pública, ¿no? Hay límites. O yo, por ejemplo, puedo hacer uso de mi ejercicio a la libertad de expresión, pero hay límites a ese derecho, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de derechos fundamentales, aunque no vamos a entrar demasiado en la estructura de los derechos fundamentales, una parte de los derechos fundamentales, que es precisamente la posición, y cuando me refiero a posición es la posición de los derechos fundamentales, la exigencia de los derechos fundamentales en sí, estas pueden ser válidas o inválidas, ¿no? La posición, que es la parte del derecho fundamental, que es lo que justifica en realidad su existencia. Entonces, respecto de la libertad de expresión, que ponía hace un momento el ejemplo, yo les decía, en la libertad de expresión yo obviamente tengo una libertad de opinar, digamos, respecto de un tema. Pero a raíz de eso no puedo alegar, por ejemplo, que a partir de mi libertad de expresión pueda insultar, injuriar, difamar a una persona. Ahí hay límites. Esas son las circunstancias normales. Pero existen también circunstancias extraordinarias, como por ejemplo en los estados de excepción, específicamente en el estado de emergencia que nosotros estamos atravesando, y donde precisamente se pueden limitar estos derechos a los que hace referencia este decreto supremo, el relativo a la libertad y a la seguridad personal, a la inviolabilidad del domicilio y a la libertad de reunión y al tránsito en el territorio nacional. Entonces, cuando nosotros tengamos que analizar si esas medidas son unas medidas que limitan los derechos, que restringen los derechos de manera legítima, tenemos que hacer esa evaluación a partir del test de proporcionalidad. Observar si obedecen a un fin legítimo, ver si la medida es idónea. Cuando mencionamos que la medida es idónea, es que la medida sea adecuada para solventar ese fin legítimo que se está, o para concretar el fin legítimo que se está persiguiendo. Cuando yo les decía, además de que se busque un fin legítimo, de que sea idónea, y también les mencionaba de que tenía que ser una
una medida necesaria es porque cuando se habla de las restricciones a los derechos fundamentales, siempre se tiene que mencionar que estas restricciones sean las mínimas posibles. Entonces, si hay alternativas, se tiene que optar por la alternativa más leve en torno a la restricción. A eso se refiere la necesidad, que se opte por la medida menos gravosa en torno al derecho fundamental. Y por último, el tema de la proporcionalidad en sentido estricto, porque se supone que si nosotros queremos restringir un derecho, es para salvaguardar otros. Y por eso es que yo les ponía literalmente lo que dice el decreto supremo, porque el decreto supremo en los considerandos habla del derecho a la protección de la salud, del medio familiar y de la comunidad. Entonces, ahí nosotros vemos que el fin legítimo gira en torno precisamente de la protección de la salud de las personas. Entonces, cuando hablamos nosotros del tema de la proporcionalidad, tendremos que ver la salud de las personas, ¿no? Que es la proporcionalidad en sentido estricto, que es la tercera etapa, porque la primera etapa es que se elija un fin legítimo y que sea idóneo, la segunda es la de necesidad y la tercera es la de la proporcionalidad en sentido estricto. Entonces, cuando nosotros vemos el tema de la proporcionalidad, claro, ahí tenemos que observar si entre los dos derechos que se están tratando de preservar, por un lado sería la salud y por otro lado el tema de la libertad de tránsito, el tema de la libertad, de la libertad de reunión, la inviolabilidad de domicilio, esos derechos podrán ser debidamente o legítimamente limitados en torno a, o con el objetivo, el fin legítimo, adecuado y necesario para salvaguardar el derecho a la salud, evidentemente sí, ¿no? Sobre todo por la situación en la que nosotros nos encontramos, la pandemia que ahora mismo estamos atravesando, que es sumamente grave. Entonces, solamente esa parte contextual que me he tomado, quizás porque, bueno, más o menos me pidieron que la exposición sea en más o menos una media hora, poco más de una media hora, de explicar brevemente dónde tiene la justificación las medidas por las cuales está optando el Estado. Y luego de eso ya entramos al tema de las sanciones, ¿no? Que espero que se pueda observar en la pantalla. Si nosotros vemos aquí está la sanción, la calificación y la multa. Y son sanciones meramente administrativas, ¿no? Son meramente administrativas. Yo hace un momento ya les adelantaba quién impone las sanciones. Las sanciones, los únicos que pueden imponer las sanciones son los policías, ¿no? Son los policías. Entonces, en primer lugar, no respetar el mínimo de 1 metro de distancia obligatorio, tiene calificación leve, 88 soles de multa. Salir más de una persona por familia en las circunstancias del nivel extremo, cuando estábamos en cuarentena absoluta, el tema tenía una calificación de grave, 220 soles. Circular por la vía pública para la realización de actividades que no estén contempladas en el numeral 4.1 del artículo 4 del decreto supremo 044, que son todas las actividades permitidas. El tema de circular por la calle sin contar con el respectivo pase laboral, cuando sí corresponda. Estas dos tienen la calidad de graves, una con 220 y la otra con 264 soles de multa respectivamente. La otra, desarrollar actividades económicas no consideradas de prestación y acceso esencial, grave, 308 soles. Circular con vehículo de uso particular sin la autorización emitida por el Ministerio de Defensa o del Ministerio del Interior, grave, 352 soles. Y circular por la vía pública sin usar la mascarilla de uso obligatorio, que es una cuestión que ustedes pueden ver que a diario se comete y que no necesariamente, o al menos no como debería, se está sancionando, porque las personas no están usando la mascarilla que obviamente tiene uso obligatorio. Es grave, 352 soles. No respetar la inmovilización social obligatoria, muy grave, 396 soles. Desarrollar actividades sociales, recreativas, culturales, religiosas, de aglomeración o concurrencia masiva o no masiva en la vía pública, muy grave, 396 soles. No respetar la inmovilización social obligatoria, aquí muy grave, 440 en los casos que corresponde, evidentemente, y en las regiones que corresponda. No contar o rehusarse a cumplir con la identificación dispuesta por los miembros de la Policía Nacional del Perú o de las Fuerzas Armadas, muy grave, 440 soles. Entonces, en base a todas estas circunstancias, en base a todas estas prerrogativas, nosotros
nos tenemos que plantear las siguientes preguntas. Por eso les decía yo, claro, las sanciones están plasmadas, pero las preguntas que se hacen normalmente es, ¿quién puede imponer las multas? Sobre todo, ¿quién es el encargado o el llamado también a realizar la fiscalización, ¿no? Entonces, yo ya les adelantaba en la parte previa del inicio, les decía en la exposición que solamente la Policía Nacional del Perú está facultada para la imposición y también la fiscalización en torno a la aplicación de las multas, ¿no? Ahora, si algún funcionario, por ejemplo, de la municipalidad, ¿no? Incluyendo personal de serenazgo, o además de las Fuerzas Armadas, que también podría darse, o de cualquier otra institución distinta a la Policía Nacional del Perú, quisiera hacer una fiscalización o quisiera imponer una multa por las infracciones que nosotros acabamos de ver, estas actuaciones son nulas de pleno derecho, porque como yo les explicaba, las sanciones, incluso las sanciones administrativas, responden a un principio de legalidad y de tipicidad. Y cuando estas sanciones, o mejor dicho, precisamente porque estas sanciones responden a un principio de legalidad, que quiere decir que solamente pueden estar establecidas en normas con rango de ley, y además de tipicidad, porque esas normas obviamente responden al tipo tal cual que se desarrolle, entonces nosotros tenemos que observar que si la norma prevé que única y exclusivamente las puedan imponer los efectivos policiales, obviamente cualquier otra institución o cualquier otro órgano que quiera imponerlas, sus acciones deberán ser consideradas como nulas, ¿no? Ahora, también es necesario ver, bueno, ya vamos a ver el tema del acta de infracción y la sanción, ¿no? Que sobre todo lo vamos a hablar cuando se discuta el tema de qué es lo que podemos hacer si consideramos que una multa que se nos esté imponiendo por alguna de estas situaciones es injusta o es ilegal, ¿no? Ahora, obviamente que yo les decía, las Fuerzas Armadas no tienen, por ejemplo, la posibilidad de imponer las sanciones. Pero eso no quiere decir tampoco que, por ejemplo, las Fuerzas Armadas no puedan prestar apoyo a la Policía Nacional del Perú al momento de imponer las sanciones o mejor dicho, claro, al momento de imponer la multa o al momento de realizar la fiscalización. Entonces, si bien el personal de las Fuerzas Armadas, digamos, no tiene esa potestad sancionadora porque la ley no se le ha otorgado, sí pueden participar en una intervención, pero con el único objetivo de apoyar, ¿no? Solamente con el objetivo de apoyar. Ahora, la otra pregunta, ¿cuál es la consecuencia del no pago? ¿No? ¿Cuál es la consecuencia del no pago de las multas de la sanción? A ver, si bien la multa es obviamente la única forma de sanción que se encuentra dispuesta, se ha establecido que el infractor que no cumple con el pago de la multa dentro del plazo, que son 5 días, no puede, por ejemplo, suscribir cualquier contrato civil o realizar algún trámite ante las entidades bancarias en general, o, por ejemplo, presentarse en notaría para cualquier tipo de acto notarial o incluso ante la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, o sea, ante la SUNAT tampoco puede hacer ningún trámite, o realizar viajes al exterior, también se encuentra esa limitación si es que no se paga la multa. Ahora, en una reciente norma, porque claro, a lo largo de este tiempo se han ido estableciendo algunas formas de apoyo por precisamente la pandemia, lo que ha hecho también o en la actualización es que no pueden ser beneficiarios, tampoco las personas que no hayan pagado en el momento oportuno o mientras no se dé el pago, no pueden ser beneficiarios de, por ejemplo, algún programa estatal, ¿no? Digamos los bonos. Si no has pagado tu multa, no puedes realizar o no puedes ser beneficiario del programa estatal de apoyo económico que pueda dar el Estado, ahora o en el futuro, ¿no? Ahora, ¿cuál es el plazo para pagar la multa, no? Yo les decía hace un momento, el plazo para pagar la multa es de 5 días hábiles, ¿no? Y obviamente se cuentan a partir del día hábil siguiente de la fecha en que se notifica del acto administrativo. Y el pago se tiene que hacer a través de la plataforma web
del gobierno o algún otro canal del Banco de la Nación. Esa es la forma en la que realizar, se puede realizar el pago. Ahora, ¿existe algún beneficio, no? ¿O se puede reducir el monto a pagar por la multa? Ahora, nosotros debemos entender que la multa tal cual, al ser precisamente una sanción administrativa, si la persona a la que se le hubiese dado, se le hubiese impuesto, digamos, la multa, obviamente puede acogerse a un beneficio de reducción del 25% del monto total, siempre y cuando asuma el compromiso de efectuar el pago total de la multa dentro del plazo de 2 días hábiles contados a partir de la notificación de lo que yo hace un momento les mencionaba, que es el acta de infracción y sanción, ¿ya? Esa es la forma en la que nosotros podemos, digamos, en alguna circunstancia, tratar de reducir de alguna manera el monto que se va a pagar por el tema de la multa. Ahora, ¿por qué yo pongo en la diapositiva cómo se debe imponer la multa? Porque la forma de la imposición de la multa en muchas circunstancias puede acarrear la nulidad precisamente de la multa, ¿no? La nulidad precisamente de la multa, y el administrado es el encargado de hacer notar esas falencias que pueden tener la forma en la que se está imponiendo la multa. Obviamente la primera parte está relacionada a la detección de la infracción, ¿no? Y obviamente identificar la infracción e identificar también el monto que se va a pagar. Entonces, cuando el efectivo policial pueda detectar, por ejemplo, que la persona, el ciudadano, está cometiendo alguna infracción, lo que tiene que hacer es proceder en su intervención en ese momento, y obviamente instándole que si corresponde, digamos, el cese del incumplimiento. Digamos, está realizando una fiesta, una reunión donde no se está respetando el distanciamiento y demás, lo primero es pedir y solicitar el cese. Luego se tiene que proceder a identificar eh, a la persona, ¿no? Mediante el DNI o el carnet de extranjería, el pasaporte o el documento que corresponda, ¿no? Y si no puede identificarlo, tiene que ser retenida la persona. Por eso es que se habla del tema de la libertad personal. No es que se vaya a imponer una sanción penal, no es que, por ejemplo, luego vaya esto a acarrear consecuencias tales de esa naturaleza, ¿no? Sanciones penales en sí, sino que lo que se hace es simplemente que se retiene a la persona, y esa persona tiene que ser conducida a un centro de retención temporal donde puede permanecer hasta 4 horas como máximo, ya hasta 4 horas como máximo, pero solamente es para el tema de su identificación, solamente es para el tema de su identificación. Y una vez identificado ya la persona, que vendría a ser el administrado infractor, el efectivo policial en ese mismo acto tiene que levantar el acta de infracción y sanción, ¿ya? Ese es el procedimiento, es decir, se tiene que identificar cuál ha sido o el motivo por el cual se está haciendo la intervención, ¿no? ¿Cuál es el motivo? Identificar también a la persona. En caso de que no se identifique, se le lleva a la comisaría para que, bueno, se logre identificar por un plazo máximo de 4 horas. Y una vez identificado el infractor o claro, la persona que esté incumpliendo, el efectivo policial debe en ese mismo acto proceder a levantar el acta de infracción y sanción, ¿ya? Entonces, esa parte es muy importante, ¿ya? Esa es una parte muy importante, porque cuando nosotros hablamos del acta de infracción y sanción, es lo que probablemente pueda determinar la posibilidad de pedir la nulidad de la sanción. Obviamente también se pueden dar circunstancias en las que, por ejemplo, el efectivo policial no haga o haga caso omiso de la situación que se le está explicando, ¿no? Imaginen ustedes que la emergencia que se tiene es una emergencia de salud, han tenido que llevar a un familiar de emergencia, digamos, al hospital entre las 9 de la noche y las 4 de la mañana. Y el efectivo policial no o hace caso omiso de la información que ustedes están brindando. Entonces, en ese tipo de circunstancias, obviamente, se puede apelar y se tiene que apelar la multa que se está imponiendo. Entonces, primero, ¿no? Ahí cabe lo que nos tendríamos que consultar o que preguntar en base al tema de lo que yo les planteaba, la pregunta, ¿cómo se debe imponer la multa? Un aspecto muy importante es el acta de infracción y sanción. Entonces,
Esta acta debe contener primero, y evidentemente, la identificación de la persona que es la infractora, ¿no? Luego, el lugar, la fecha, la hora en que se inicia la intervención, la infracción que ha sido cometida y la multa que corresponde a esa infracción con la indicación, y eso es muy importante, de la base legal que corresponde. Es decir, se tiene que indicar en la misma acta de infracción y sanción la base legal, la base legal que sirve para la imposición de la multa. Ahora, también se tiene que hacer una breve descripción de los hechos, los cuales son motivo, justifican la sanción y que significan evidentemente la infracción. También se tiene que indicar en en esa misma acta, se tiene que indicar el plazo y el lugar para el pago de la multa. Porque claro, si no se indica, no hay forma de que el administrado pueda cumplir con la disposición administrativa de sanción. Entonces, también se tiene que indicar cuál es el pago cuál es el plazo y el lugar para el pago de la multa. Y obviamente la firma de la persona infractora o en su defecto el personal policial también puede dejar constancia del desacuerdo del infractor con la sanción impuesta, comunicándole su derecho de presentar el recurso de apelación. Obviamente, aunque queda a salvo el derecho de presentar el recurso de apelación, en este tipo de circunstancias nosotros debemos tomar en cuenta que lo primordial o la base específica que debemos observar es si se han cumplido los registros que exige el acta y obviamente la casuística ya tal cual, ¿no? La casuística ya tal cual de las circunstancias que podrían ser evidentemente injustas en torno a la imposición de la multa. Pero cada uno de estos puntos se tiene que cumplir. Desde la identificación de la persona que supuestamente ha infringido hasta la última parte, ¿no? Que es la identificación del personal policial que está realizando la intervención. Todo eso se tiene que cumplir y tiene que estar dentro del acta. Y obviamente, si no, como cualquier sanción administrativa, puede ser objeto de apelación, ya puede ser objeto de apelación. Ahora, otro punto que también se debe de indicar o la pregunta es ¿qué derechos se tienen durante la fiscalización? ¿No? ¿Qué derechos puedo exigir yo como administrado en torno al tema de la fiscalización? Miren, al tratarse sobre todo de una fiscalización administrativa, más allá de que la que esté haciendo un efectivo de la Policía Nacional de nuestro país, y aunque obviamente esto no esté previsto en el decreto legislativo o en el reglamento, el tema de las sanciones, el decreto legislativo, si es que alguno de ustedes desea profundizar respecto de esto, porque claro, yo les he mostrado el decreto supremo que modifica el decreto legislativo, que es el 1458. Entonces, si eh, si se da una situación en torno a la fiscalización, y respecto a los derechos, la exigencia, aunque nosotros no podamos ver eso tal cual en el decreto legislativo, el administrado tiene los derechos previstos en la legislación general en torno a lo que está relacionado al procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Entonces, los principales que nosotros podríamos mencionar es que obviamente se le tiene que informar del objeto y del sustento legal de la acción de supervisión y en caso sea previsible el plazo estimado de su duración. Es decir, en ese mismo momento se nos tiene que informar cuál es el objeto de la intervención y cuál es el sustento legal que le da precisamente para poder intervenir, ¿no? También se tiene que informar respecto de los derechos y las obligaciones en el curso de esa actuación, se tiene que requerir las credenciales, o bueno, mejor dicho, el tema del documento nacional de identidad. También se pueden realizar, digamos, grabaciones en audio, video de las diligencias, no hay ninguna imposibilidad para hacerlo, es decir, yo puedo como administrado grabar la diligencia, nadie tiene por qué impedirlo. También se tienen que incluir las observaciones del administrado en las actas que se estén levantando, en el acta que se esté levantando en ese momento. Y también se tienen que presentar los documentos, pruebas o los argumentos adicionales con posterioridad a la recepción del acta de fiscalización.
Ahora, también se puede llevar una asesoría profesional en las diligencias, ¿no? Obviamente esto puede ser bastante complicado, sobre todo por las restricciones de movilización que se pueden dar, y evidentemente no es que vayamos a estar, vayan a estar las personas con los abogados al lado, ¿no? Pero aún así es un derecho que asiste, ya es un derecho que asiste. Ahora, ¿cómo puedo defender frente a una multa que considero ilegal? La última pregunta que les planteaba. El procedimiento regulado, es necesario mencionarlo, no establece, ¿ya? La norma no establece una etapa de presentación de descargo, ¿no? Entonces, el acta de infracción y sanción contiene, sin embargo, una sección que está relacionada a las observaciones, que era lo que yo mencionaba hace un momento, y en esa, la persona que está siendo intervenida, el administrado, obviamente tiene el derecho de dejar constancia de su posición y de su desacuerdo en torno a la sanción. Entonces, puede pedirle al efectivo policial que en la parte en la parte de observaciones quiere dejar precisamente constancia de su posición, constancia de su desacuerdo. Entonces, en esta parte lo que se puede hacer es describir que la situación, digamos, se generó por una emergencia médica, lo que les comentaba hace un momento, o que lo que lo obligó a salir, ¿no? Digamos, en ese momento a ayuda, y que por eso es que no contaba con los permisos. O señalar que el efectivo policial no ha considerado adecuadamente, digamos, su pase laboral. En algunos casos, digamos, en el área jurídica, ¿no? Yo, por ejemplo, saco el pase laboral para una determinada diligencia y me tengo que trasladar de un distrito a otro distrito. Y el efectivo policial me interviene en un distrito que podría decirse que no se encuentra en línea, que no es la ruta habitual, pero yo me dirigía a ese distrito porque, bueno, las rutas no son específicas, ¿no? Digamos, Caima, Paucarpata. Lo normal sería irse en Arequipa, digo, ¿no? Lo normal sería irse, digamos, por la parte del puente Chilina, y hay otra parte que es la variante, que es mucho más rápida, que uno hace conexión con la parte de Yanagua. Entonces, imagínense ustedes que la intervención policial se hace en el medio. Pareciera que no hay una correlación, pareciera que yo estoy haciendo cualquier otro tipo de trabajo, pero que no tiene que ver con el pase laboral que saqué en el momento en el que lo requería. Entonces, en ese tipo de circunstancias, digamos, el personal policial me va a incoar a mí y me va a decir, pero señor, se supone que la diligencia es en Caima, usted vive en Paucarpata y ahora mismo nos encontramos en un distrito completamente diferente. Entonces, yo le voy a imponer la multa. Entonces, ahí se tiene que dejar constancia, se tiene que explicar y sustentar de que la consideración puesta al efectivo policial no ha sido una situación que haya valorado de manera correcta. Ahora, para dejar sin efecto la multa, no es suficiente, evidentemente, incluirla en la observación o en los cuestionamientos del acta de infracción y sanción. Lo que se debe de hacer en ese caso es apelar la sanción dentro del plazo, que es el plazo de cinco días hábiles, y obviamente esto se hace en mesa de partes ante la región policial que impuso la sanción, y ya será resuelto por el jefe de las divisiones policiales que corresponda. Pero, como les decía, sí se puede apelar, es decir, no es que bajo ninguna circunstancia se vaya a dar. Entonces, yo tengo dos alternativas, ¿no? Bajar el monto, porque sé que he estado en falta como administrado y, digamos, he estado incumpliendo la norma, y por eso es que hay una sanción y me puedo acoger a la reducción del 25%, comprometiéndome a pagar dentro de los 2 días hábiles siguientes, o puedo dejar constancia, hacer la observación que corresponda y luego irme a realizar la apelación, que para ello tengo 5 días, hábiles, ¿ya? Entonces, bueno, ya no vamos a entrar tanto al tema de cuáles son los requisitos, porque ya me estoy yendo un poco de hora, el tema de qué es lo que debería realizarse o qué es lo que debería contener el tema de la apelación, pero es tal cual un trámite administrativo, ¿no? Es decir, los nombres y los apellidos, domicilio, todo, los datos en general de la persona o del administrado infractor, la expresión concreta de lo pedido, es decir, los fundamentos que sustentan mi petición en torno a la apelación, y bueno, ese es prácticamente lo principal, y obviamente el sustento legal en base al cual
puedo amparar, ¿no? Entonces, ahí se tiene que indicar el órgano o la autoridad a la cual se encuentra dirigida la presentación del documento, la dirección del lugar donde desean recibir las notificaciones en torno al procedimiento y la identificación del expediente que está siendo obviamente objeto de materia de apelación, ¿ya? Esa sería la situación. Ahora, también pueden surgir otras preguntas, como por ejemplo, si se pueden dar casos en los que la situación se pueda agravar, ¿no? En la situación se pueda agravar. El reglamento tal cual de sanciones para este tipo establece como factores agravantes en torno a las multas la reincidencia y también la resistencia a la autoridad. Son cuestiones que establece el reglamento. Sin embargo, también es importante mencionar que no es muy claro cómo es que se van a aplicar las agravantes en la realidad, ¿no? Porque las multas no han sido definidas por rangos, es decir, si nosotros tuviésemos una gradualidad en torno a los rangos, sabríamos que incumpliendo una vez la multa es una y luego se podría hablar, digamos, de un rango diferente por la reincidencia o por la resistencia a la autoridad e imponer una multa mayor. Entonces, no hay ninguna regla en la normativa que señale que, digamos, ante una circunstancia agravante, el monto de multa aumentará en tal porcentaje. No existe eso en la norma. Es decir, existe en la norma que son circunstancias agravantes, el tema de la reincidencia en la comisión, digamos, de la infracción y también la resistencia a la autoridad, pero no se materializa tal cual en la disposición normativa como para, por ejemplo, mencionar de que se va en un porcentaje a elevar la multa, ¿ya? Ahora, alguna otra circunstancia, si se puede dar algún caso que exima, por ejemplo, la imposición de una multa, sí hay circunstancias, ¿no? El reglamento también hace referencia al tema de que no procede una imposición de una multa cuando la persona, digamos, tenga alguna discapacidad física o mental que no le permita advertir la comisión de la infracción como tal, ¿no? O digamos alguna circunstancia de un caso fortuito, fuerza mayor, o alguna circunstancia de situación de emergencia que ponga en riesgo la vida, la salud, la integridad de las personas, que en ese caso, por ejemplo, si un efectivo policial no entiende que nos encontramos en una emergencia, digamos, de salud y que por eso hemos salido a las 2 de la mañana a llevar a un familiar al hospital, obviamente también tendríamos que tomarlo en consideración. Listo, eso es todo por mi parte. Le agradezco nuevamente a la universidad, al consultorio jurídico, por la amable invitación. Espero que la exposición del día de hoy haya sido de provecho y nada, quedo sujeto a lo que ustedes dispongan. Muchas gracias, doctor Fernández, por su participación. Y solamente tenemos algunas interrogantes. Básicamente, está relacionada sobre la aplicación de las leyes a nivel internacional. Si nos consultan si es que hay alguna similitud en los países de Sudamérica o qué país de Sudamérica tiene algunas leyes similares a las nuestras en este contexto del COVID, y si usted conoce algún caso que se haya aplicado y se haya hecho efectiva la sanción. Gracias. Esa es la interrogante que nos llega. Listo, le agradezco, Eric, por la consulta. A ver, en primer lugar, las sanciones se cuentan por miles y hay de todo tipo, ¿no? Las más comunes, normalmente, en el momento sobre todo de cuarentena, se han dado respecto de circular sin pase laboral, ¿ya? Se han dado por circular sin pase laboral. También otras muy comunes, que ustedes seguramente han podido ver incluso en noticieros, se han dado por el tema de las reuniones, ¿no? Las famosas fiestas COVID que lamentablemente se vienen celebrando, se vienen dando sin ningún tipo de consideración y con mucha irresponsabilidad, y eso es algo que bueno, lamentablemente se ha dado en todo el país. Entonces, las multas más comunes se dan en ese sentido. Quizás las que menos se apliquen sea por el no uso de barbijo, porque, claro, el protector facial, el barbijo, es de uso obligatorio, pero
no me dejarán mentir las personas que están escuchando la transmisión. El problema con esto es que muchos no lo usan de manera correcta. No voy a evitar expresiones, pero no lo usan de manera correcta y simplemente el uso es inadecuado. Entonces, ¿de qué sirve que uno lo tenga colgando, por ejemplo, en la quijada o en el cuello y no esté realmente protegiendo lo que quería proteger? Y respecto a la normativa internacional, bueno, el más asiduo en el llamamiento de las disposiciones, sobre todo, y las restricciones para que no se vulneren derechos fundamentales, al menos en nuestra región, ha sido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Porque en circunstancias excepcionales como los estados de emergencia, en la generalidad de países, países como, bueno, los países latinoamericanos, las situaciones de excepción, los estados de emergencia, que se han dado han sido por situaciones graves, sobre todo por cuestiones relacionadas a golpes de Estado y demás, donde obviamente la vulneración a derechos humanos ha sido frecuente. El tema ahora, que es un tema sumamente sui generis, que obedece al tema de la pandemia, también ha implicado pronunciamientos por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en torno a la limitación de derechos fundamentales. Es muy interesante evaluar esto porque, claro, yo les decía, las multas están siendo impuestas por el tema del incumplimiento por parte de los administrados, y son sanciones administrativas, meramente administrativas. Pero si nosotros nos vamos al tema del pronunciamiento a nivel internacional, obviamente ha sido sobre todo el llamado para la protección del derecho a la salud, protección del derecho a la salud que en nuestro país nosotros vemos que es prácticamente ineficaz, ineficiente. ¿Por qué? Porque los hospitales están abarrotados, no, la respuesta, y obviamente eso no depende del personal de salud, ni mucho menos, porque ellos son los que más están trabajando y su labor es sumamente reconocida y reconocible, pero el tema es que la infraestructura no apoya. Entonces, ¿cómo se concreta el derecho a la salud en ese tipo de circunstancias? La mayor parte de los pronunciamientos internacionales se han dado en ese sentido. Y, y las formas de verlo a nivel internacional en torno a las restricciones, imposición de multas, ha sido generalizada. Obviamente con diferentes nombres, quizás, ¿no? Si nosotros vemos el caso de España, por ejemplo, en España lo que denominaron más allá de un estado de emergencia fue un estado de alarma, pero eso es porque eh, constitucionalmente ellos tienen previsiones diferentes a las nuestras y obviamente dentro del marco constitucional nuestro lo que correspondía era declarar un estado de emergencia que hasta la actualidad se mantiene. Espero haber absuelto su consulta. Eric, queda a su disposición. Sí, doctor, muchas gracias. Nos hacen una segunda consulta. Bien, nos hacen una segunda consulta relacionada a los protocolos que aplican las empresas privadas y también las instituciones públicas. Estos protocolos nos indican que se han visto variados de acuerdo a la institución. Hay empresas privadas que tienen sus propios protocolos, ellos mismos los establecen. ¿Esto hasta qué punto es permitido? En cuanto a la variación de protocolos, ¿siempre el gobierno tiene que dar los protocolos para que se cumplan? ¿O es que la ley peruana permite que las empresas privadas establezcan sus propios protocolos? A ver, le agradezco, Eric, por la consulta. Es como en torno a la protección de derechos fundamentales y derechos humanos en general. Cuando nosotros hablamos de los protocolos en general, siempre debemos de ver como formas de garantía a partir de un mínimo. Es decir, ustedes han podido observar que a raíz de la reciente variación en el tema también de las regiones y las medidas que se están tomando, el aforo, digamos, en determinadas instituciones particulares y públicas puede variar, ¿ya? Pero ese es el mínimo del estándar requerido. Es decir, por ejemplo, para determinados lugares que, por ejemplo, tengan un aforo del 30% o del 40%, ese es el mínimo. Lo que no pueden hacer las instituciones privadas es, por ejemplo, dar un aforo mayor, porque estarías atentando contra la norma, estarías infringiendo la norma y al infringir la norma tendrías que ser objeto de sanción, ¿ya? Tendrías que ser objeto de sanción. Lo que sí puedes hacer es el parámetro que ha establecido el Estado, que es el parámetro que se debe respetar, puedes
establecer protocolos adicionales que puedan hacer más efectivo el protocolo que establece el Estado. Entonces, digamos, el uso obligatorio de doble barbijo y la máscara dentro del trabajo, o el aforo mínimo, digamos, de las personas que el Estado, digamos, disponga un 30%, pero que para salvaguardar la idoneidad del servicio que se está prestando, ellos por decisión propia deciden que solamente va a ser del 10%, del 20%. Nunca se puede dar una disposición por parte tanto de la administración, menos de la administración pública, ¿no? Y por parte de los privados, que vaya en contra de lo que dice la norma. Sí se pueden dar algunas implementaciones en torno a los protocolos más estrictos, por así decirlo, pero de ninguna manera menos estrictos o que puedan dar lugar a la propagación de la enfermedad. Muy bien, muchas gracias, doctor Fernández, por resolver las interrogantes. Hemos tratado de condensar las preguntas que nos han enviado. Nuevamente agradecemos su participación en este consultorio jurídico online. Le recordamos a todas las personas que nos han acompañado que hoy el tema ha sido COVID-19, el impacto de las medidas dispuestas por el gobierno y las sanciones civiles y penales aplicadas frente a su violación. Muchas gracias, doctor Fernández, y será hasta una próxima edición del consultorio jurídico online. Buenas tardes con todos. Muchas gracias. Buenas tardes.